En todo el mundo las torres más altas suelen ser donde viven las personas más ricas y donde las empresas más grandes tienen sus oficinas. Es posible que en tu propia ciudad o muy cerca te encuentres con un edificio donde viven los millonarios. Eso pasa porque esas grandes construcciones representan poder, estatus social y exclusividad. Estas tres características eran exactamente las que debía representar un edificio de 173 metros. Inaugurado en 1975 en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica. Sin embargo, poco más de una década después de su inauguración, el edificio pasó de ser el edificio residencial más alto del continente al barrio marginal más alto del mundo. Puede parecer imposible, pero así sucedió con el edificio sudafricano. Pero, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su construcción y posterior abandono de este edificio? ¿Cómo el edificio más lujoso y codiciado del país se convirtió en un barrio marginal vertical? ¿Y cómo luce hoy el edificio, casi 50 años después de su inauguración? Si tú también tienes estas dudas, quédate hasta el final del video porque hablaremos de eso y mucho más. El racismo y la segregación racial en Sudáfrica tienen su historia. Tanto así que, en 1948, se convirtieron en política de Estado, con el objetivo de mantener los privilegios de la minoría blanca, que representaba solo el 21% de la población sudafricana. Se quitaron a los negros derechos fundamentales como el voto, eliminando cualquier representación política y allanando el camino para uno de los peores regímenes que la humanidad haya visto jamás, durante un periodo que duró hasta 1994 y que se conoció como apartheid. A los negros se les prohibió asistir a las mismas escuelas, playas, bares y varios otros lugares determinados por el gobierno como exclusivos para los blancos. Ni siquiera la circulación era libre y en las zonas residenciales de los blancos solo podían transitar los negros que trabajaban en la zona. Hillbrow, un vecindario central en Johannesburgo, era una de esas áreas exclusivas para blancos, en parte de la élite del país y muchos extranjeros que trabajaban en Sudáfrica. Esta situación favoreció que la región fuera elegida para la construcción del edificio residencial más grande del continente, un proyecto impactante que reflejaba todo lo que estaba pasando en el país en ese momento. Con 54 plantas y 173 metros de altura, Ponte City destaca en el horizonte de la ciudad, tanto por su altura como por su formato. Su diseño peculiar, cilíndrico, daba respuesta a la necesidad de aprovechar mejor el terreno y cumplir con las leyes locales sobre la ventilación e iluminación de viviendas. Esto dio resultado a un edificio con un gran vacío en el centro, formando una especie de pozo gigante. Ponte City se dividió en 464 apartamentos de diferentes tipos, desde departamentos de 1 a 2 habitaciones hasta áticos de 3 plantas, con sauna, 2 suites, oficinas y hasta salón para fiestas. En la planta baja, contaba con un centro comercial llamado Núcleo, que ponía a disposición de los residentes una gran variedad de tiendas y servicios de alta gama. La guinda del pastel se encontraba en la zona exterior que contaba con un parque infantil, pistas de tenis y piscina. Todo estaba pensado para ser un pueblo moderno, una ciudad dentro de una ciudad donde sus habitantes pudieran estar aislados del mundo exterior. Pero, ¿cómo se convirtió todo esto en un barrio pobre? Las obras comenzaron en 1971 y tan solo 4 años después se inauguró el edificio, con más del 90% de las unidades vendidas. En ese momento, esta era la zona más de moda de la ciudad y todos querían vivir en la torre que prometía las mejores vistas de la ciudad. Aunque el edificio fue diseñado para ser una isla en medio de la ciudad, donde los residentes pudieran pasar la mayor parte de su tiempo dentro de las murallas, no fue inmune a los eventos que le rodeaban. ¿Recuerdas que hemos contado que Hillbrow era un barrio donde vivían muchos extranjeros? Bueno, los extranjeros eran más tolerantes con la presencia de los negros que la población blanca local, lo que favoreció el aumento de la población negra en Hillbrow. Cuando el gobierno notó el cambio, se tomaron algunas medidas que sellaron el destino del barrio. Hillbrow fue considerado por las autoridades como una zona gris y se redujeron los recursos públicos destinados a este barrio. Esta falta de recursos supuso que servicios básicos como seguridad y recolección de basura se vieran afectados. Estas medidas generaron un gran cambio en la región y aceleraron un proceso que ya estaba en marcha en otras partes del mundo. En los años 70, en sitios como Nueva York, se vivía una situación común para muchas grandes ciudades: la pérdida de población.
Muchos habitantes, principalmente los ricos, abandonaron las regiones centrales hacia los suburbios, donde se alojaban en propiedades más grandes, con precios atractivos y una mejor calidad de vida. En menor escala, el problema también afectaba a Johannesburgo y el recorte de recursos en Hillbrow aceleró la huida de los residentes. La falta de seguridad no pasó desapercibida y varias organizaciones criminales comenzaron a operar en el barrio. Conforme aumentaban los índices de criminalidad, los vecinos que tenían la posibilidad dejaban atrás el barrio. Poco a poco, el perfil de los aproximadamente 3.500 vecinos que ocupaban la torre cambió por completo. La devaluación no tardó en llegar y los precios del alquiler caían en picado. Los apartamentos comenzaron a ser alquilados por personas de clases sociales más bajas y el mantenimiento de los edificios comenzó a descuidarse, lo que llevó a una situación de caos que jamás se había podido llegar a imaginar. La situación tan solo empeoró durante los años 80 y la década siguiente. Cuando finalmente terminó el apartheid, se salió de control. Es necesario aclarar una cosa, porque puede parecer que con el fin de este cruel régimen, la situación empeoró. Pero la realidad es que después de décadas viviendo en una burbuja, la población blanca empezó a sentir y sufrir los mismos problemas que sufrieron los negros durante décadas, viviendo en barrios sin los servicios públicos necesarios. En la década de los 90, según algunas estimaciones, vivían unas 10.000 personas en el edificio que, recordemos, había sido diseñado para apenas 3.500 personas. El problema empezaba a esparcirse por la zona, las organizaciones criminales comenzaron a tomar otros edificios de los alrededores, controlando y utilizando esos lugares para sus actividades ilícitas. Ponte City, por ejemplo, se convirtió en un mercado del crimen, donde era posible comprar drogas, armas y contratar sicarios, sin mencionar la transformación de varios apartamentos en burdeles. Además de delincuentes, el lugar también se convirtió en el hogar de personas sin hogar e inmigrantes de varias partes del continente, muchos de los cuales huían de las diversas guerras y genocidios que asolaron África. Las condiciones de vida eran inimaginables. Se cortaron el suministro de agua y electricidad, así como la recolección de basura. Los vecinos comenzaron entonces a arrojar la basura directamente por las ventanas que dan acceso al pozo interior. La altura del montón de basura acumulada llegaba hasta el piso 14. Esto obligaba a los vecinos de pisos inferiores a subir a algunas plantas para arrojar su basura al montón. En este momento el edificio planteó un problema importante para las autoridades. Dominado por las pandillas, ni siquiera la policía se atrevió a entrar. A finales de la década se planteó una solución que no llegó a prosperar: convertir el edificio en una cárcel de máxima seguridad. Con el cambio del milenio, la historia empezó a cambiar. Esto debido a que el edificio fue adquirido en 1995 por Kempstone Group, empresa de logística y transporte que inició una renovación allá por el año 2000. Para expulsar a los delincuentes que dominaban el edificio, se contrató a Red Ant, una polémica empresa de seguridad privada sudafricana. La traducción en castellano significa hormigas rojas y viendo estas imágenes entenderás por qué. Independientemente del método empleado, las hormigas rojas tuvieron éxito y lograron expulsar a los bandidos, y comenzaron las labores de limpieza. Se necesitaron más de 2 años para retirar toda la basura acumulada y algunos más para completar una renovación que culminó en el año 2007. Ese año, una vez más, la historia del edificio renacido representó la realidad de Sudáfrica, pues el país vivía a la expectativa de ser sede de la Copa del Mundo y era una de las economías emergentes que más crecía. La situación favoreció que el 97% de los pisos fueran alquilados. Sin embargo, el perfil de los nuevos residentes era muy diferente al de los primeros ocupantes, siendo la mayoría de los inquilinos trabajadores negros con poco poder adquisitivo. Pero esta historia no termina ahí, y el edificio pasó por otra dura etapa. La situación era excepcional. Los índices de criminalidad disminuían en la región y a la cercanía con el Ellis Park Stadium, que sería una de las ciudades anfitrionas del Mundial, pusieron a Ponte City en la mira de los inversores. David Selman y Noor Adi Ayoub compraron el edificio. Decidieron darle un lavado de cara y nuevo objetivo. Desalojaron a todos los inquilinos y comenzaron una renovación completa. Según ellos, el edificio tendría una configuración diferente, con departamentos más pequeños y lujosos para atraer a una nueva clase media. Se reabriría el centro comercial de la planta baja, que contaría con tiendas exclusivas, restaurantes de renombre y un gimnasio a disposición de los residentes. Sería un regreso triunfal a los años de gloria. Pero en una historia llena de idas y venidas, los efectos de la crisis de 2008 afectaron a los inversores,
que abandonaron el negocio y la propiedad volvió a manos de Group Kempton. La empresa completó la renovación, pero con departamentos más sencillos, dirigidos a un público de bajos ingresos. Hoy el edificio está completamente habitado y puede parecer curioso, pero en 2016 se informó que incluso había una lista de espera para un apartamento. Actualmente, Ponte City cuenta con un fuerte esquema de seguridad, donde solo los residentes pueden acceder al interior, controlado mediante reconocimiento biométrico y pasando por varias puertas de seguridad, todo para evitar que la delincuencia vuelva a apoderarse del lugar. Los días de gloria y lujo son historia, pero la fama es una cosa del presente. Ponte City sirvió de escenario para la grabación de varias películas, entre ellas Resident Evil, el capítulo final, estrenada en 2017. El lugar también se ha convertido en un atractivo turístico, siendo una parada casi obligada para todo aquel que visite Johannesburgo y quiera conocer un poco de la historia de la ciudad y del país, que aún sufre las consecuencias de siglos de segregación. Entre los residentes actuales, la gran mayoría son negros y curiosamente los pocos blancos que viven allí ocupan los áticos, que aún sin el lujo de hace décadas siguen teniendo 3 pisos de altura. ¿Quién sabe qué le deparará al edificio? Lejos ya del propósito inicial de sus creadores, nos encontramos ante un futuro prometedor, más cercano a la realidad de la mayoría de la población y del país. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Saludos y hasta el próximo video.